Saludos a todos. En esta ocasión vamos a calcular el coeficiente de resistencia de un empaque para una tubería de 6 pulgadas. Pocas palabras, vamos a calcular una longitud equivalente en diámetro, o sea, L entre D, para un determinado objeto hidráulico, que en este caso es un empaque, para una tubería de diámetro comercial de 6 pulgadas. Observemos que en esta tabla, que la extrajimos del libro de Robert Mott de mecánica de fluidos, pues tenemos diferentes tipos de objetos hidráulicos, tales como válvulas, tenemos codos y tenemos algunos retornos. Entonces recordemos la ecuación de Darcy, que es el factor de fricción, o sea, F de T multiplicado por L sub ED, que es la longitud efectiva, dividido entre el diámetro, y eso multiplicado por la carga de velocidad, o sea, la velocidad al cuadrado del flujo dividido entre 2 veces G. Entonces, si nosotros calculamos este factor LE entre D, pues vamos a obtener ese coeficiente de resistencia. A esto se le conoce como ese coeficiente de resistencia. Y ese coeficiente de resistencia se expresa por medio de esta tabla. Si nosotros encontramos el valor propio o el coeficiente propio para el caso de un empaque, pues podemos calcular de una forma fácil este HL. Entonces prácticamente es lo que vamos a hacer. Para esto necesitamos realizar un análisis hidráulico. Y primeramente debemos de diseñar el objeto. Para esto vamos a utilizar este software, el de Fusion 360. Fusion 360 lo que nos va a permitir es encontrar o diseñar, mejor dicho, de una forma fácil y sencilla las dimensiones o los diámetros propios que tiene el sólido en 3 dimensiones. Para esto, pues, observemos las dimensiones. Vemos las medidas del diámetro comercial de aproximadamente 5,94. Prácticamente ese es el diámetro exterior que cubre prácticamente toda la tubería. El diámetro inferior que lo tenemos de aproximadamente 3,9. Esto está en pulgadas. Y el espesor de 1 pulgada. Estas son las dimensiones propias del empaque de forma comercial. Este objeto que tenemos aquí debemos de exportarlo a un formato que nos permita que todo esto se comporte como un sólido, no como superficie. Vemos que aquí son simplemente superficie. Necesitamos que todo esto sea prácticamente un sólido 3D. Para esto los vamos a ir a archivo, los vamos a exportar y vamos a exportar esto. Le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, empaque de tubería para tubería de 6 pulgadas, por ejemplo. Ahora lo pasamos a .zap, que es la extensión para archivos en 3 dimensiones, y guardamos en una ubicación determinada. Por ejemplo, el escritorio, le colocamos el nombre para empaque y guardamos. Ahora que ya tiene la ubicación, le damos a exportar. Ahora esperamos que el programa exporte y vemos que la carga ha terminado. Efectivamente se ha exportado. ¿Qué es lo siguiente? Lo vamos a pasar al simulador de fluidos. Este es CFD de Autodesk, el sistema de fluidos computacionales. Aquí vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a crear nuevo. Le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, empaque. eh, un nombre propio, buscamos, creamos el modelo, pero antes de eso, pues vamos a exportar el archivo importar el archivo que hemos exportado. Así que en escritorio buscamos el archivo en extensión .zap, aquí lo tenemos, le damos a abrir y ya con el nombre creamos. Esperamos a que el sistema pues lea todo el archivo y lo termine de exportar. Luego pues aquí ya tenemos exportado nuestro archivo. Vemos que efectivamente pues todo el sólido 3D se ha exportado junto con todas sus características geométricas. Lo siguiente es darle los parámetros de materiales. Vemos que en el inspector de la parte izquierda, pues tenemos ya nuestro sólido en 3 dimensiones que se ha creado. Ahora, pues vamos a colocarle un determinado material. Para esto le damos clic derecho y en edición, pues nos va a dar un cuadro de propiedades. Y en cuadro de propiedades podemos colocarle que es sólido, el tipo sólido y el nombre, pues en este caso podemos colocarle
el caso de hierro o acero. Le damos a aplicar y se ha aplicado para el caso de acero. Ahora, necesitamos cubrir este objeto con un material de relleno que va a ser agua, que prácticamente es el sistema que se va a simular. Aquí obtenemos la forma que tiene el empaque y pues es precisamente lo que vamos a hacer. En geometría le vamos a editar. En editar tenemos varias opciones. Una es llenar volumen. En llenar volumen los permitirá por medio de la creación de superficie llenar un objeto hueco. En este caso vamos a colocarle la primera superficie. A la primera superficie le vamos a crear. Vemos que se los ha creado como una especie de relleno. Ahora, en la parte inferior, pues vamos a tener la salida. Y aquí creamos la otra superficie. Tocamos el objeto circular y le damos crear superficie. Ya cuando creamos la superficie, ya tenemos dos superficies creadas y llenamos el volumen. Fill volumen. Automáticamente se los ha creado un sólido y podemos observarlo aquí. Aquí este es el material interno. Ese material interno debemos de darle unas determinadas propiedades. En este caso, agua. Vamos a fluido y le colocamos que es agua a 25 grados. Podemos ver en edición que prácticamente tiene la densidad aproximadamente equivalente a una progresión lineal, que prácticamente nos dice que a 25 grados tenemos de peso específico 9.810 el caso Newton sobre metro cúbico. Ahora aplicamos y ya tenemos ese sólido adentro que simula el agua. Lo siguiente es darle las condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera o boundary prácticamente los permitirá elegir una superficie, darle a editar y elegir una velocidad de entrada. Esa velocidad de entrada puede ser ya sea en metros por segundo, pies por hora, kilómetros por hora. Nosotros vamos a utilizar el internacional en metros por segundo. Le colocamos la velocidad. Esa velocidad podemos colocarle, por ejemplo, en entre, por ejemplo, 10 metros por segundo. Le damos a aplicar y ya se los generó la primera velocidad. Ahora, en la parte inferior, en la de salida, necesitamos colocarles una presión de propia. Algo como esto va a estar dentro de una tubería, debe tener una presión interna especificada. Pero en este caso, no tenemos ese valor, pues vamos a colocarle un valor supositorio. Para este caso elegimos presión en unidades, pues los PSI y la presión 10, le damos 10 PSI aproximadamente. Le damos aplicar y ya tenemos esas condiciones de frontera. Ya tenemos los materiales, el caso del hierro y el interior el volumen interior de agua. Bueno, aquí pues se los cambió, era agua, aplicar. Hoy sí, ya tenemos el hierro y el agua. El agua, el material de adentro, y el hierro, el material de afuera. Esto para el caso de la simulación. Le damos a solucionar y en solucionar pues los va a dar varias opciones. Primero en las categorías físicas, que la compresibilidad sea incompresible, es decir, no va a tener una compresión bastante alta porque es un fluido lógicamente incompresible. Y en resultados, esto sí, en resultados vamos a encender algunos datos importantes que los pueden funcionar, tales como la energía turbulenta, la energía de disipación, podemos elegir la viscosidad, podemos elegir los vórtices. En compresible, pues todo lo dejamos igual porque no vamos a tener compresión. Y esto sí es importante, la velocidad, la presión y la temperatura. Le damos OK y lo va a pedir desde qué iteración queremos hacer. Recordemos que este programa utiliza las ecuaciones de Navier-Stokes, así que las realiza por medio de análisis de elementos finitos. Y generando ecuaciones algebraicas, pues, y simulándolas, podemos encontrar un resultado final. Para eso necesitamos que las soluciones sean lo más cercanas posible. Para esto vamos a elegir
iteraciones hasta 200. Esto dependerá de la capacidad de la máquina y le damos solucionar. Automáticamente el programa empieza a discretizar por medio de elementos finitos y creando mallas. Y por último va a crear las ecuaciones algebraicas donde las va a empezar a solucionar. Aquí empieza el análisis y observamos esta gráfica. Esta gráfica, entre menos se muevan, es decir, entre más líneas rectas tengamos, entre una línea prácticamente ya no se vaya moviendo, por ejemplo así, prácticamente la solución está cerca. Así que pues vamos a esperar que la iteración termine hasta 200. El análisis, bueno, que observamos ha terminado. El análisis pues prácticamente se ha simulado y vemos que no obtenemos ningún tipo de error. Lo siguiente es irlos a resultados y en planos pues vamos a generar un plano de corte en el eje Z. Para esto vamos a agregar esa magnitud de velocidad y vamos hacia el eje Z, o sea, el plano Y. Aquí en el plano Y observamos que tenemos esa magnitud de velocidad, o sea, prácticamente una velocidad que depende en el eje X, Y y Z. En el caso que solo necesitemos la velocidad en X, pues, la que se está simulando simplemente, colocamos la velocidad en X. Vemos aquí que está en centímetros por segundo. Podemos cambiar esas unidades a metros por segundo. Vemos que está negativo. Eso quiere decir que simplemente la velocidad va en el sentido de este eje. Eso es convención de signos simplemente. Pero lo que nos interesa es saber la velocidad en un determinado punto y en otro. ¿Por qué? Porque así nos permitirá utilizar la ecuación de energía, aplicarla en dos puntos y de esa manera obtener las pérdidas y despejar LE entre D. Para esto, pues en obtener puntos de impresión, vamos a agregar dos puntos. Uno en la salida y otro en entrada. Y le damos a dibujar. Vemos que lo está dando las velocidades en centímetros por segundo. Volvemos a cambiar a metros por segundo y anotamos las cantidades. La primera velocidad que obtenemos es de aproximadamente 13.5. Esa sería nuestra velocidad 1, 13.5 metros por segundo. Y nuestra velocidad 2, podemos ver lo que es aproximadamente de 10 metros por segundo. Ya tenemos dos puntos de velocidad. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? La presión. Vemos que buscamos la presión estática o static pressure y lo da en dinas. Lo vamos a cambiar a kilopascales. Kilopascales. Vemos que la presión aproximadamente en el punto 1, presión 1, es de 68 kilopascales. Y la presión 2, vemos que aquí está la presión 2, lógicamente debe ser más alta. Presión 2 sería 115 kilopascales. Ahora ya tenemos las velocidades en un punto y las presiones en otro. ¿Y eso para qué los va a funcionar? Para utilizar la ecuación de energía y calcular ese HL que necesitamos para despejar LE entre D. ¿Qué parámetros podemos ver otros? Por ejemplo, cómo varía la presión. Vemos que dentro de la muesca que se forma del objeto de empaque, la presión es más alta. Lógicamente, ahí se tiene el fluido, por lo tanto, aumenta considerablemente la presión. Podemos verlo en kilopascales de aproximadamente 649 kilopascales. Una presión bastante alta. Vemos que podemos generar el movimiento de este plano y cómo va variando. O podemos generar un plano en X y vemos que alrededor, justamente donde están las orillas o los cambios de geometría, donde hay mayor presión. Ahora, pues vamos a irlos hacia el archivo de Word y vamos a calcular ese factor. Ahora, primeramente necesitamos el factor de fricción, o sea, F de T. Ese F de T para una tubería de 6 pulgadas de aproximadamente 0.015. Esos son adimensionales. Ahora, ya tenemos todos los factores. Lo siguiente sería reescribir en los datos y por último sustituir para despejar. Vamos a realizar ese proceso. Ahora, pues, ya tenemos nuestra presión 1, presión 2, el Z1 y el Z2 que deben de ser 0, debido a que el empaque está al mismo nivel de referencia.
la velocidad 1 de 1350, la velocidad 2 de 10 metros por segundo, encontraremos HL. Recordemos que nuestro peso específico es de 9810 a una temperatura de 25 grados. En la fórmula despejamos HL, aquí lo tenemos despejado. Prácticamente al sustituir todo esto nos va a dar una pérdida, en este caso negativa, que con este negativo pues simplemente se simplifica. Eso nos daría una pérdida de 0.5989. 0.5989 y esto es negativo. Esto pues ya quedaría en 0.5989. Ya tenemos nuestra pérdida. Y con esto, pues, lo siguiente es encontrar, por medio de la ecuación de Darcy, la pérdida de energía total. Para esto aquí ya tenemos nuestros datos. Para el caso de la velocidad tendremos la velocidad de salida, que en este caso es la velocidad más alta de 13.50. Vamos a reescribirlo como 13.50. Nuestra pérdida por unidad de longitud sería 0.5989 y el F de T, que es el factor de fricción para el caso de tubería de acero, de 0.015. Vamos a aplicar esta ecuación de Darcy y sustituir los valores. Para el caso de nuestra HL es de 0.5989. Nuestra velocidad o velocidad de salida de 1350 y 2 por 981 por el factor de fricción. Todo esto lo reescribimos en la calculadora, que obtenemos al final es un resultado de 4.2983. Esto lo dejaríamos como 4.3. Ahora, el coeficiente de resistencia calculado para el caso del empaque de la tubería de 6 pulgadas sería de 4.3. Este valor ya lo podemos utilizar para próximos ejercicios, donde por medio de la ecuación de Darcy ya tenemos LE entre D, solo lo multiplicamos por la velocidad de la tubería y el factor de fricción, que dependerá de la rugosidad, del tipo de material o del tipo de diámetro incluso, y podemos encontrar de un solo el valor de pérdidas para el caso de singular. Ya este valor de 4.3 podemos incluirlo dentro de la tabla. Vemos que es un valor incluso mucho menor que la válvula de compuerta abierta por completo, debido a que prácticamente un empaque es demasiado insignificante para considerarse como pérdida, pero en algunos casos de tuberías pequeñas, pues podría ser de gran importancia conocer cuál es el valor de LE entre D o la longitud efectiva. Ahora, por medio de esto, pues, por medio de la ecuación de Darcy, el factor de fricción, todo eso, pues, dependerá ya propiamente del tipo de material, y ese valor que acabamos de encontrar, o sea, ese 4.3, no dependerá ya del diámetro, puesto que ya está incluido dentro de aquí. Por lo tanto, este valor puede utilizarse para cualquier tipo de empaque, de cualquier material y de cualquier tipo y de cualquier tipo de diámetro específico, si es para 6 pulgadas, 4 pulgadas, dependiendo de los diámetros comerciales, debido a que este valor depende únicamente de las pérdidas de la geometría. Muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse al canal para mantenerse al tanto de otras actualizaciones. Activen la campana de notificaciones, que es muy útil. Recuerden también compartir este video con alguna persona que le interese mi contenido. Y saludos a todos.